Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, mi nombre es Luciana Pérez, soy licenciada en Educación y guía Montessori AMI. Estoy aquí junto con Patricia Cereijo, psicomotricista, licenciada en psicomotricidad y con énfasis en la pedagogía Pikler. Y vamos a estar compartiendo este webinar un poco de lo que va a ser el seminario El desarrollo de movimiento en el ambiente Montessori, su evolución y papel en el proceso de constructividad corporal. Ahí Bueno, está. Patricia, ¿quieres contarnos un poquito por qué es importante la mirada del movimiento en la primera infancia y la niñez y qué información aporta? Ahí está. Bueno, primero que nada, bienvenidas y bienvenidos a esta instancia de lo que va a ser el seminario El Movimiento. No perder de vista de que venimos transitando, ¿no? De 2 años de pandemia, en donde justamente tuvimos que estar adentro, tuvimos que estar con las tecnologías, y el movimiento es parte esencial para el desarrollo. Es una herramienta, es un vehículo de justamente de habitar el cuerpo. Nos permite, si bien yo siempre le digo, trabajo en CAIF, un poquito les cuento y siempre le digo a la familia, si bien cuando el niño nace ya venimos con un cuerpo, ¿tá? Eso es un proceso habitarlo. Es un proceso que dura toda la vida, ¿no? Esto de la constructividad del cuerpo. Y el movimiento es fundamental para eso. ¿Tá? Entonces, como les decía, venimos de 2 años de estar con infancias quietas, mucho en la pantalla, poco movimiento, entonces eso ha repercutido sin duda, ¿tá? En la calidad de desarrollo del niño, ¿tá? En sus aprendizajes, en la socialización, en el conocimiento de sí mismo, ¿tá? Y justamente les decía, conocer del movimiento y cómo es su desarrollo, cómo es su proceso de evolución, que en este caso, ¿qué es lo que nos trae Pikler? Nos trae la mirada del desarrollo fisiológico del movimiento, sin intervención adulta. Entonces, realmente eso es un cambio de paradigma que si bien Pikler fue contemporánea nuestra y parece que ¿no? Hace un montón de tiempo que ella ha podido transmitir sus teorías, todavía hay mucha gente que no la conoce. Y seguimos acompañando a las infancias desde la intervención, esto de querer enseñarle algo, de creer que para el niño aprenda a sentarse, a manipular, a escribir, hay que enseñarle a hacerlo. Y en realidad Pikler lo que nos dice es que no, que es un proceso fisiológico, ¿no? Así como a mí me gusta mucho la metáfora de la semillita, Lu, esto de que la semillita viene todo con ese potencial genético y ya sabe lo que va a hacer. ¿Tá? Y cuando nosotros justamente sembramos algo, ¿tá? Así hacemos, ponemos varias semillitas, no van a crecer todas ni al mismo tiempo, ¿tá? Ni de la misma manera. Sí, quizá van a tener el mismo recorrido, el mismo proceso, que es lo que pasa con el movimiento, ¿tá? Con el desarrollo del movimiento de la infancia. Todos los niños y las niñas van a pasar por esas mismas etapas, pero va a ser, ¿tá? A su ritmo propio, ¿tá? Y con las características de justamente no solo lo que trae genéticamente, sino el ambiente en donde el niño crece, así como la semillita, justamente si la abonamos, cuánto sol recibe, cuánta agua, ¿no? Eso va a ser determinante para la calidad del desarrollo del movimiento. ¿Tá? Entonces, lo que vamos a tratar de transmitir es primero lo que es, ¿qué esperamos en la evolución normal del desarrollo, ¿no? En el desarrollo saludable. Bueno, ¿cómo son las etapas? ¿Qué es lo que vamos a ir esperando? ¿Qué es lo que vamos a ir observando? ¿Tá? ¿Y qué pasa? La psicomotricidad, justamente, la información que nos brinda es ver justamente la totalidad del desarrollo. Porque nosotros partimos también del paradigma de la complejidad, de Edgar Morin. ¿Ah? Entonces, justamente, la visión es más amplia. Y es importante conocer el desarrollo del movimiento porque es el que nos va a dar, ¿tá? Pistas del desarrollo cognitivo y el desarrollo emocional. ¿Tá? Y también de la comunicación, porque el movimiento es comunicación, cómo me muevo, ¿tá? Si estoy abierta o cerrada. Vieron que cuando conocen a un niño conocen a otra persona, ya en esa postura tú te das cuenta, bueno, si tiene ganas de conversar, está abierto, le interesó.
¿tá? O no, nos va dando muchas pistas constantemente, entonces es como la puerta de entrada para conocer al niño o la niña y poder acompañarlo. ¿Tá? Totalmente, Patricia, tal cual. Este, Y además, eso que dijiste de la calidad de las construcciones dentro, esperar dentro de un desarrollo saludable, me gustó esa palabra, porque a veces la palabra normalidad trae como el ruido o la situación de que lo que no está entonces dentro de eso esperable no es normal y entonces comienzan también las posturas patologizantes que son es justamente lo que no estamos buscando porque estamos buscando un acompañamiento respetuoso del movimiento y observar de repente donde capaz que hay que ofrecer algunos estímulos como parte de la mente preparada, ofrecer algunas experiencias que permitan poder realmente para los niños y las niñas poder adquirir o desarrollar ese movimiento. También, Patricia, nos vas a compartir en este seminario sobre las leyes de desarrollo psicomotriz de 0 a 5 años, sí que tienen todos unos patrones. Justamente, el desarrollo tiene leyes que lo ordenan, que lo guían, y el movimiento no escapa a esas leyes generales, ¿no? Por ejemplo, les cuento un poquito, una de las más básicas es el orden, ¿no? ¿Cómo va? Por ejemplo, el desarrollo del movimiento es céfalo-caudal, por decirle alguna de las cositas que vamos a estar hablando en el seminario, ¿no? ¿Por qué céfalo-caudal? Quiere decir que va de la cabeza a la cola, en este caso, ¿no? ¿Y cómo lo vemos? Justamente en el desarrollo del bebé. ¿Qué es lo primero que logra el bebé? Controlar la cabeza, sostener la cabecita, ¿tá? Después, con el correr del tiempo, ¿sí? Va a ir logrando control sobre su eje, ¿tá? Hasta que se pueda sentar, ¿tá? Y después recién, mucho más adelante, va a poder caminar. Por eso vas como de arriba a abajo, ¿tá? Esa es una de las leyes que nos orienta y que es fundamental conocer, porque eso nos dice también de cómo viene, ¿tá? En relación a la maduración del sistema nervioso, que es justamente el que controla el movimiento. Entonces, si hay algo que de repente no se está dando de lo esperado o no cumple ese orden, ya tenemos también como, bueno, herramientas que nos van a poner en alarma o que vamos a poder también hacer una consulta y estar en contactos con otros profesionales del desarrollo, ¿no? Que es fundamental siempre tener una mirada global, ¿no? En intercambio con otras personas que también conocen al niño y la niña. Totalmente, totalmente, porque además es integral, no se puede mirar solamente un aspecto sin pensar en todo lo que tiene que ver el entorno familiar, que tiene que ver también circunstancias especiales que haya podido atravesar el niño, la niña. Entonces, es como una mirada integral con respecto a ese niño, esa niña y ver cómo va transitando su proceso de desarrollo, ¿no? Y otro de los aspectos que también vas a acompañar a desarrollar era la evolución del movimiento en el desarrollo psicomotriz del niño y la niña, que Ahí es está, también ahí otro está. de los Y aspectos. en el desarrollo del movimiento, como les decía, vamos a estar sobre todo desde la postura de Pickler, ¿tá? La mirada de Pickler, que como les decía hoy, es desde la no intervención, es realmente la fisiología, ¿no? ¿Y por qué es importante esto? Porque en realidad Pickler lo que trae es otra mirada hacia el niño de respeto genuino sobre la actividad espontánea del niño, ¿no? En el antiguo paradigma se creía, como les decía hace un ratito, que había que enseñarle al niño todo, ¿no? Y la postura que tiene el adulto, porque tiene que ver con nuestro sistema de creencias, ¿tá? Obtura o acompaña, ¿no? O habilito o no. Por ejemplo, si somos adultos, se pone en juego nuestra capacidad de frustración o nuestra tolerancia al movimiento muchas veces. Por eso es importante poner el niño en el centro y no la necesidad del adulto. Yo que trabajo hace muchos años, Lu, me pasaba esto que a veces hasta para diagnosticar, como dejamos de ver al niño y diagnosticamos desde una mirada adulta, ¿no? De repente el niño así, ay, mirá,
y súper movedizo, es hiperactivo, que se escucha muchas veces, así como a la ligera, es un diagnóstico y se escucha muchas veces esa palabra a la ligera, y de repente ese niño que me lo habían pintado como hiperactivo, ¿tá? Yo lo conozco, hay que reconocer, por eso digo, es que hay que saber que el movimiento es una necesidad básica, ¿tá? Del niño, y hay que poder justamente acompañar. Y de repente profundizabas un poquito y veías que es el adulto que no tenía la suficiente tolerancia al movimiento de ese niño. Entonces ahí te da realmente es una mirada bien amplia que hay que tener. ¿tá? Cuando hablamos de movimiento hay muchas cosas a tener en cuenta. Por eso digo, no solo el desarrollo fisiológico, que es lo que vamos a ver, sino estaría bueno que las personas que se enganchen en este seminario se puedan también cuestionar qué es lo Mm. que ellos piensan, ¿no? O que ellas piensan ustedes que es el movimiento, cómo se han vinculado con el movimiento, ¿tá? Y con la expresión del mismo. Totalmente, porque además venimos de un sistema educativo, somos todos, todas parte de ese sistema y fuimos parte del sistema en el cual lo que más se busca es la inhibición del movimiento, el quedarse sentado, sentada, quieto, quieta, ¿no? Yo lo recuerdo, yo recuerdo haber hecho un curso Montessori de matemáticas en Chile con una compañera que me contó que las monjas la ataban a la silla, literalmente. Entonces nos damos cuenta que ocurre este tipo de cosas, ¿no? Que además hace rato estuvimos conversando y que vamos a invitar a la gente en el seminario y también hacerlo por acá a ver una película documental que se llama Bebés. En inglés se llama Everybody Loves Babies. Todo el mundo ama a los bebés, que nos muestran diferentes patrones de desarrollo, o sea, los diferentes patrones de desarrollo que ocurren más o menos simultáneamente en culturas completamente disímiles, donde vemos en uno, creo que en este proceso de atar, ¿no? Que también pasa Sí, en uno de ellos. Entonces, como son prácticas que se hacen de un sistema de creencias que ya es obsoleto y que no tiene cabida en este momento de la historia, y por eso es tan importante la profesionalización y la formación de las personas que acompañan a la infancia, que acompañan especialmente a la primera infancia, que además es un momento estructurante dentro del ser humano, para poder acompañarlos en lugar desde una mirada de no intervención, de respeto, ¿no? Otra de las cosas que también habíamos hablado y se iba a desarrollar en el seminario era el movimiento como parámetro de observación psicomotriz, la información que brinda para el acompañamiento respetuoso, que creo que lo pudiste avanzar un poco al principio. Y dentro de todo esto, enlazando un poquito con lo que tiene que ver con el método Montessori, justamente creo que Pickle y Montessori tienen un diálogo, un funcionamiento como que encajan a la perfección, porque estamos hablando de dos pedagogías y dos miradas que toman desde un lugar respetuoso, incluso hasta de veneración al niño, a la niña y su trabajo increíble que llevan adelante y que realizan, sobre todo en los primeros 6 años de su vida, ¿no? Entonces, cuando hablamos de esto, vemos la importancia del ambiente preparado en atención al acompañamiento respetuoso de la niñez. Hablamos del ambiente preparado Montessori, ¿no? Montessori plantea diferentes ambientes preparados, uno que va para bebés, otro para todavía que comienzan a ser andantes, otro para 3 a 6 años, que es la casa de los niños, que fue lo primero que ya desarrolló. Y después vienen los talleres, ¿no? Que serían los 2 niveles de primaria. Entonces, el método Montessori es fundamentalmente movimiento, porque María Montessori, estamos hablando ahora de una pedagogía que tiene 100 años o más de 100 años, planteaba, lo decía desde el lugar de la encarnación. Ella era médica psiquiatra, así que ella sabía todo el tema de la embriología, incluso en uno de sus libros, que es La mente absorbente del niño, ella plantea todo como los embriones, incluso hasta de reptiles, de diferentes especies, son iguales en un momento. Entonces va contando cómo ese desarrollo de ese embrión, cómo las células se van configurando. Eso también nos habla Rebecca Wild en su libro Las etapas del desarrollo, ¿no? Como nos cuenta cómo se van organizando esas células para hacer las diferentes funciones, ¿no? Dentro del cuerpo. Y por eso es tan creo que el desarrollo del movimiento del niño comienza desde el momento que es
que comienza a crecer dentro del útero de la madre, dentro de ese ambiente preparado. Es que en realidad justamente el movimiento es lo más primitivo, ¿no? Y en los primeros meses de vida, justamente a través del movimiento es que podemos tener como un atisbo de qué pasa, ¿no? En ese desarrollo del niño, ¿no? En ese desarrollo precoz, es lo que podemos ver del psiquismo, es el movimiento. ¿Ah? Tal cual, por eso y la palabra psicomotricidad nace, en realidad nuestra profesión nace de ahí, de esa interacción, ¿tá? De cómo el psiquismo, todo lo que es la afectividad y el desarrollo cognitivo se expresan a través del movimiento, hay una conexión. Entonces Dupré, por ejemplo, es uno de los médicos que primero usa la palabra psicomotricidad para referirse a esa relación tan íntima entre, bueno, lo que es la globalidad del individuo, ¿no? Somos seres, Totalmente, está bueno aclarar que ahora digo, es un seminario de movimiento y lo separamos para poder profundizar, ¿no? En estos totalmente. conceptos, pero está totalmente anudado con lo que es el desarrollo de la inteligencia, lo Es- afectivo, y la el voluntad apego, también, el la vínculo con voluntad. el adulto, porque justamente el movimiento parte hasta en el vínculo con el otro. ¿Ah? Exactamente. Este, es, Exactamente, por ejemplo, María Montessori, que era católica, a pesar de ser católica, yo digo que era también lo claro como para poder entender desde el lugar de que ella usa los términos, ¿no? Pero era una mujer feminista, a favor de los derechos de la niñez. Estamos hablando que nació en 1870, como para darnos una idea, en Italia, y fue, si no fue la primera, fue la segunda mujer médica, médica psiquiatra, y a través de la psiquiatría ella se acerca a la educación. Y ella plantea que el niño, la niña, cuando son un embrión físico en el útero de la madre, y cuando nacen son un embrión psíquico que pasa a encarnar el cuerpo. Cuando ella habla de encarnar el cuerpo es apropiarse de, como habla de todo esto del proceso de apropiación, de descubrir el descubrimiento de las manos, el descubrimiento también de que soy una persona aparte de mi cuidador, cuidadora, el descubrimiento de qué puedo lograr, y vemos además un montón de posturas corporales naturales en los bebés que después cuando somos adultos, y a medida que vamos creciendo, vamos perdiendo ese estar erguido, derecho, espalda derecha, y nos crecemos en una desvinculación con nuestra corporeidad que es elemental. Por eso también es importante esto, porque también nos trae a la mirada, venimos de una mirada, de un aprendizaje en el cual el cuerpo parece que fuese algo que nada más se desarrolla en la clase de educación física, ¿sí? exacto. O que se desarrolla cuando viene la psicomotricista a hacer una intervención. Y el cuerpo es todo. Y María Montessori plantea que la primera infancia, ella decía siempre que hay como flechas que guían el desarrollo del ser humano, y esas flechas siempre son en la conquista a un nivel de independencia. Y justamente en la primera infancia, de los 0 a los 6 años, la independencia es la independencia motriz, la independencia física. Entonces, un ambiente preparado, Montessori va a tener un montón de experiencias que vayan hacia la práctica del movimiento, estimular el control, la coordinación del movimiento, simplemente a través de actividades que sean fascinantes para el niño, para la niña, tomando en cuenta elementos que tienen que ver con sus periodos sensitivos, honrando su mente absorbente, observando también las tendencias humanas y estimulándolas, pero sobre todo también fomentando a través de actividades de la vida diaria, actividades de movimiento, donde se estimule la concientización también de que hay una conexión en el niño, en la niña, con respecto a su cuerpo y al moverse, ¿no? A través de diferentes situaciones que tienen que ver hasta con el lenguaje, con lo sensorial, con la exploración de las cualidades, con nuestros sentidos, incluso apropiándonos también de elementos que tienen que ver con las matemáticas, pero sobre todo en el ambiente Montessori hay un área que se llama vida práctica, cuyo Ujú. principal propósito es el desarrollo del movimiento, el desarrollo
de la motricidad fina gruesa, además de la concentración y la voluntad, que tiene que ver con esta libertad, con esta no intervención. Es la voluntad de que tú puedas seguir tu propio patrón y tú también puedes, cuando todavía no tienes voluntad, sino que tienes un orme, tienes un impulso vital. Y después, cuando llega el momento de los 3 años, que ya se empieza a desarrollar la voluntad, que puedas realmente escucharte y seguir lo que eliges, y lo que eliges que involucra evidentemente a tu cuerpo, ¿no? Entonces, por eso la importancia también de conocer en profundidad, de conocer todo esto que nos vas a traer como desde tu mirada profesional de la psicomotricidad, y también enlazarlo con los diferentes elementos que nos proponen el ambiente preparado en lo que tiene que ver con el equilibrio, con la coordinación de la mano, óculo-manual, con lo que tiene que ver también con propiciar diferentes desplazamientos, transportando cosas también, ¿no? ¿Qué pasa cuando yo camino llevando una silla? ¿Qué pasa cuando yo tengo que controlar mi movimiento para cerrar una puerta y quede cerrada en qué momento? Entonces, todo esto es lo que plantea el método Montessori en relación y atención con todo esto que tú vienes hablando del movimiento. Ahí está. Yo siempre digo, para irnos a lo más básico, ¿no? Se me ocurre contarles que si será importante el movimiento, que es lo que nos ordena en un aquí y ahora. No solo nos permite conocer nuestro cuerpo y habitar nuestro cuerpo, sino que las nociones de tiempo y espacio, ¿no? Que son tan complejas, porque seguramente las personas que nos escuchan, ya tiempo y espacio, yo ya sé lo que es, pero si yo los invito a contarle a alguien más qué es el tiempo y qué es el espacio, ahí nos damos cuenta realmente de lo complejo que son, ¿no?, esos conceptos. Y los vamos incorporando a través del movimiento, justamente. Cuando un niño por ejemplo, empieza a reptar, ¿no?, hay un antes, un durante y un después, hasta que llego a ese objeto. Y ahí está la noción de tiempo, está la noción de distancia, de desplazamiento, ¿no? Por eso son cosas muy que a veces uno dice al pasar, bueno, nos movemos, pero es muy complejo el movimiento, realmente nos da como mucha información de lo que es el desarrollo integral del niño. Totalmente. Entonces es fundamental conocerlo para, bueno, acompañar realmente desde el respeto genuino y potenciar ese desarrollo. ¿Tá? Sin obturar. Exactamente. Exactamente. Yo siempre pongo la imagen cuando hablo en los seminarios, sobre todo en la parte de la primera infancia, es que no tenemos recuerdos previos a los 2 años que los cuales podamos acceder. A medida que nos vamos alejando de ese momento de la vida, menos, a los cuales podamos acceder, pero debe ser increíble. Vamos a compartir en el seminario y además algunos videos donde vemos el rostro de los niños, las niñas, lo que significa, esa muestra de lo que significa, lo que debe ser haber estado acostado, boca arriba, boca abajo, y de repente me pongo de pie, o gateé y de repente descubrí que me puedo poner de pie. Ese vértigo de esa altura, ¿no? Y sin embargo, los niños y las niñas se caen un montón de veces y se vuelven a parar. Yo creo que ahí también, en el movimiento, voy a dejar de compartir pantalla un momento para vernos. En el desarrollo del movimiento también lo que vemos importante es todo esto que nos hace, que es primitivo, sí, porque es lo más primitivo, pero a la vez también su desarrollo vemos la evolución de la especie con respecto a la resiliencia, con respecto a el tomar conciencia y el hacer uso de esta maravilla que tenemos, que nos ha permitido un montón de cosas. Y cómo esto tiene que ser de una manera, el desarrollo y de la pinza para después poder a la escritura, para poder después usar nuestras manos como herramienta de nuestra inteligencia y a servicio de nuestra voluntad. Es recontra importante llegar a eso orgánicamente y no desde un lugar de imposición, desde un lugar de forzar, desde un lugar de no entender cuando ya estoy cansado, cuando yo estoy cansada, cuando ya no puedo más, cuando yo tengo que soltar, cuando yo necesito hacer otra cosa. Y todas las preparaciones, los aprestamientos que ocurren para un montón de movimientos que ya pertenecen a la motricidad y la coordinación fina, además de las habilidades y destrezas básicas. Así que bueno.
Así que bueno, vamos a tener un montón para compartir. La verdad que Totalmente. invitarlos a este seminario porque es de mucha riqueza. Y como les decía, hoy en día que el movimiento está como en jaque, ¿no? Porque estamos en la modernidad líquida y en el universo de la información, donde todos accedemos a una pantallita con apretar unos botoncitos y en realidad eso hay que dejarlo solo para los adultos. La primera infancia es el movimiento el que tiene que ser el protagonista. Entonces, con todo esto que nos está pasando ahora, es muy fácil a veces confundirnos en qué necesita un niño, ¿no? Entonces, realmente Claro. es importante ir a las bases y por eso las y los invitamos a profundizar en el movimiento, conocerlo y bueno, y sacarle el jugo para realmente acompañar a las infancias de la mejor manera. Buenísimo. No hay nada más que agregar luego de eso que acabas de decir, Patricia. Les esperamos y bueno, un placer compartir esta instancia contigo, Patricia, y nos veremos pronto en el seminario de movimiento. Muchas Ahí gracias. está. Gracias, Luciana.